Hola equipo, ¿qué tal? Como os hemos contado en la guía didáctica, a través de estas mini píldoras de aprendizaje tenemos la suerte de contar con expertas y con figuras de lujo para hablar de lenguaje claro y para hablar de administraciones sociales, inclusivas y accesibles. La verdad que no hemos podido tener más suerte. Hoy tenemos un fichaje de los de Primera División de Champions, que es Estrella Montolío. ¿Qué tal, Estrella? ¿Cómo estás? Hola, muy contenta de estar con vosotros. Uy, nosotros de que estés aquí, de que vengas a contarnos. ¡Qué bien! ¡Cuánta alegría! Seguro que a muchos y a muchos ya os suena Estrella, pero por si acaso yo os voy a contar un poco sobre su biografía para que la conozcáis, porque además muchos de los materiales con los que vamos a trabajar tiene la culpa Estrella de haberlos creado. Ella es catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona y también es asesora en comunicación. Es experta en comunicación en contextos profesionales y conferenciante internacional y ha liderado y lidera proyectos de investigación tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional y ha recibido varios premios de calidad por ellos. Sobre el ámbito que nos ocupa, el de la clarificación del lenguaje jurídico y del lenguaje administrativo, ha colaborado con, por ejemplo, la Comisión Interministerial del Lenguaje Jurídico, que os va a sonar porque vamos a trabajar con ese documento, con el Ministerio de Justicia, con Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial y también fuera, por ejemplo, con la Corte Suprema de Chile o con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y además, si sois radio oyentes, quizás suene su voz porque es responsable de la sección semanal Todo es lenguaje en el programa de No es un día cualquiera de Radio Nacional de España. Cuenta además con varias publicaciones con el tema que nos ocupa y destaca el libro que ha escrito junto a Mario Tascón, El derecho a entender, la comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía, que os recomendamos encarecidamente en el foro y en los materiales de referencia. Y además es autora de otro documento con el que vamos a trabajar, que es el manifiesto Archiletras por un lenguaje claro en la administración. Y ahí es nada, Estrella. Eso para empezar. Así que bienvenida y voy a dejar a Adrián que haga los honores de la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si a partir de ahora con tu presentación me van a odiar porque dices que tantos materiales de trabajo vienen firmados por mí. Voy a tener que pedir perdón. No, no, que son muy entretenidos todos, ya verás que les gusta. Bueno, bueno. Bueno, Estrella, agradecerte enormemente que colabores con nosotros en esta experiencia de aprendizaje. Yo voy a ir abajo abajo y voy a empezar con una pregunta muy básica que te quiero hacer. ¿Qué es el lenguaje claro? Bien, pues como en realidad esperaba esta pregunta, porque es una pregunta muy plausible, yo creo que más que hacer aproximaciones opinólogas sobre qué es o deja de ser el lenguaje claro, si os parece, vamos a compartir la definición internacional que para el lenguaje claro ha propuesto la Federación Internacional del Lenguaje Claro. ¿Qué dice? Voy a leer porque luego volveré sobre esa definición y comentaremos aspectos si os parece. Dice: una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información. Entonces, si nos fijamos en esa definición, lo primero ha dicho algo está, un documento, una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, es decir, el elemento verbal. Luego dice la estructura, es decir, la arquitectura de la información, la propia estructura del documento de la página web, por ejemplo, y el diseño que podemos entender, si queremos aquí, creo que valdría la pena no solo como el aspecto, sino como algo más profundo, la usabilidad en caso de que sea un documento web de ese documento, son tan claros que permite varias cosas. Permite, uno, encontrar fácilmente la información, no tener que andar buscando por páginas y páginas y páginas web, páginas en papel, una información dada, sino que se encuentra de inmediato. Entiende a la primera, con una primera lectura, lo que esa comunicación está diciendo y puede usarla. Porque no solo se trata, digamos, de entender, pues porque uno es nativo de español, sino de entender la instrucción que muchas veces conlleva un texto administrativo. Porque, si me permitís, voy a insistir en algo que no tenemos en cuenta muy a menudo, y es que los textos administrativos con frecuencia no son solo informativos, son también instructivos, en el sentido de que dan instrucciones al receptor para que haga una serie de cosas que si no hace o hace mal,
pierde algunos derechos o algunas posibilidades, por ejemplo, solicitar una beca. ¿Puedo añadir algo más, Adrián? Bueno, Sí, porque creo que es interesante tener en cuenta que el discurso instruccional, es decir, el discurso de elaboración de instrucciones, es el más complejo que existe. Y no puedo extenderme ahora, lamentablemente, porque es un tema que me gusta mucho, pero entre exponer información, argumentar información y dar instrucciones, entre esos tres tipos de secuencias textuales, que es como las llamamos técnicamente, la más compleja de todas es la última, dar una instrucción. Porque fijaos que la instrucción significa un tipo de discurso hecho para la acción de otro. Es decir, que la persona que escribe ha de saber mucho sobre la acción en concreto para poder explicarla, pero ha de ser capaz de desautomatizar lo que sabe para poder explicitar todas las fases del proceso. Por eso, los documentos administrativos que contienen también una instrucción tienen que pensarse doblemente por el tipo de complejidad inherente a las instrucciones. De ahí que yo haya subrayado en la definición de qué es lenguaje claro que se prevé la idea de que el destinatario no solo encuentre, no solo comprenda, sino que use convenientemente esa información. nos estás dando ya muchísimas pistas, incluso nos estás ya respondiendo a preguntas que teníamos Lo planteadas. siento. No, 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 perfecto, perfecto, porque una de las que te quería hacer era, claro, estamos en un módulo ahora mismo que hemos llamado el lenguaje claro, mucho más que lenguaje, y precisamente es lo que nos has comentado, ¿no? El lenguaje no es solo la lengua, sino que también es la estructura y el diseño. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces puede haber reticencias, ¿no? Al uso de este lenguaje claro y puede haber esa opinión más generalizada o menos de que el lenguaje claro no es preciso. ¿Es así? Bueno, yo creo que efectivamente lo que tenemos es que transmitir a los profesionales que están involucrados en los procesos de clarificación que es muy importante que todos estemos tranquilos con respecto a qué significa clarificación, ¿no? Vosotros sabéis que en algunos casos los procesos de lenguaje claro incluyen, pero no tienen por qué coincidir con procesos de lectura fácil, destinadas para personas con una serie de discapacidades o debilidades de todo tipo, perceptuales o cognitivas. Bien, ahora pensemos, por ejemplo, en una sentencia judicial, ¿no? Una sentencia judicial es un documento sumamente complejo, sumamente denso en datos, que no obstante podemos y solemos clarificar aplicando una serie de recomendaciones, de mecanismos lingüísticos y de diseño, pero eso es en segundo plano. Es muy importante para nosotros que jueces, magistrados, fiscales y en general actores jurídicos estén muy tranquilos respecto a que la clarificación de un documento no significa en absoluto una pérdida de precisión o una pérdida de seguridad jurídica. Así que, por ejemplo, dejadme hacer un breve paréntesis, los miembros de nuestro equipo, yo en concreto, somos formadores de redacción de resoluciones claras en la Escuela Judicial de España, yo desde hace más de 15 años. Soy formadora también de cursos del Consejo General del Poder Judicial para jueces y magistrados y, como ha mencionado Irene, también para la Fiscalía General del Estado. Soy muy consciente de que esos expertos tienen el principio de seguridad y de precisión jurídicas muy introyectado en vena. Así que es muy importante que ellos estén tranquilos al respecto. Para eso, las personas que trabajamos ayudándoles a clarificar, tenemos que ser también muy conscientes de la necesaria seguridad que ha de mantenerse. Por ejemplo, en casos en los que necesariamente haya que mantener unidades terminológicas, es decir, terminología, porque ese concepto jurídico, un concepto como el de delito, por ejemplo, un determinado delito, solo puede describirse con precisión con una determinada unidad terminológica.
pues la vamos a mantener. La vamos a mantener, por supuesto. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Pondremos en marcha procedimientos de paráfrasis. Por ejemplo, pondremos entre paréntesis a continuación una explicación en, vamos a decir, español formal, general, no necesariamente técnico. Haremos una pequeña o breve explicación de qué significa ese concepto, pero mantendremos la unidad terminológica para que no haya ningún tipo de la menor resquebrajadura respecto a la seguridad del concepto. Lo que perciben jueces y magistrados cuando estamos trabajando juntos es que trabajar en clarificar los textos jurídicos en realidad coadyuva, mejora la seguridad y la precisión jurídicas. ¿Por qué? Voy por pasos. Como sabéis, una de las características, uno de los rasgos lingüísticos bien conocido del discurso jurídico y administrativo por extensión es en estos momentos ya irrazonable extensión de los párrafos, ¿no? Nos encontramos con párrafos inacabables de 14, 15, 18 líneas que muy a menudo además se formatean a través de una sola oración, son los llamados párrafos tocho. ¿Qué ocurre? Que más allá de varios problemas cognitivos de lectura, que si queréis comentamos después, uno de los fenómenos ligados estrechamente a la elaboración de párrafos extraordinariamente largos es que se usan, quien redacta, usa expresiones pronominales como este, aquel, le, su, cuyo referente se pierde absolutamente en el proceso de lectura, porque queda muy atrás o porque hay muchos candidatos posibles en las cercanías de la expresión pronominal. Esto tiene denominación técnica, sabemos cómo hacerlo. Bien. Cuando pasamos a procesos de clarificación, los propios juristas perciben que un elemento como le, que en un determinado fragmento de resolución la mitad del grupo de juristas dice ese le se refiere al tío en términos de parentesco, tío que ha aparecido 3 líneas más atrás, mientras que en la otra parte del grupo dice no, ese le se refiere al sobrino, que es el que ha aparecido justo antes. Bien, cuando conseguimos transmitir de manera fehaciente qué significa escribir según los principios del lenguaje claro, esas pérdidas de referencia, de referente en las expresiones pronominales disminuyen extraordinariamente, con lo cual en realidad lo que conseguimos es una enorme mayor claridad y precisión jurídicas. Lo mismo ocurre con otro fenómeno. Otro rasgo bien conocido del lenguaje jurídico y administrativo es el uso de gerundios, como no, es casi un tópico, el uso de gerundios y de, en general, muchas formas no personales del verbo, como infinitivo, ¿no? Como cantar, por decir algo, y participios, cláusulas de participio como cantado, estudiado, etcétera. ¿Qué ocurre? Si me permitís, ahora me voy a explayar un poquito. ¿Puedo? Un poquito. 2 minutitos. 2 minutitos. Bien. Pues lo que ocurre cuando hay un gran derroche, ¿no? Una exuberancia de formas no personales, es que las formas personales, como dice su propio nombre, no personal, no indican quién hace la acción. Si esas formas no personales, entre ellas el gerundio, no van ligadas en la oración de manera muy clara a una forma conjugada, como lo vio entrando en la casa, vio, vale, bien, ¿no? Entonces, no podemos establecer con claridad quién lee, quién hace las cosas. Por lo tanto, insisto, o sea, todo esto era un par de ejemplos explicados de manera bastante rápida para mostrar que, por el contrario, nuestra experiencia trabajando con las más altas instancias de la Administración de Justicia es que los propios juristas advierten que una clarificación sensata llevada a cabo con gente que sabe de lo que está hablando, lejos de disminuir el rigor, lo aumenta la precisión.
Qué interesante. ¿Cuántas pistas nos has dado? Y ya nos has ido contando algunos consejos, ¿no? De cómo poder empezar a clarificar ese lenguaje jurídico y administrativo. Yo para cerrar y en 2, 3 minutos, tenemos a 25 personas de diferentes administraciones aquí con nosotros y para nosotros mismos, claramente. Te voy a pedir que nos des 5 consejos muy básicos y concretos que podamos utilizar en nuestro trabajo para clarificar el lenguaje. Vale, bien, pues digamos, diré algunos consejos y sobre todo diré un súper consejo, gran consejo y el más difícil, pero es el primero y es el fundamental. Ese consejo barra vitamínico casi, ¿no? De clarificación del lenguaje administrativo es escribir pensando en quién va a leer. Y yo sé que muchas de las personas que puedan escuchar después esta cápsula puedan decir, pero las personas que me puedan leer son muy variadas, de acuerdo. Pero nos podemos hacer una cierta idea de cuánto sabe de este tema por promedio el ciudadano medio. Vamos a colocar una especie de imaginario de un ciudadano medio. Ya no hablo de públicos vulnerables a los cuales tendríamos que dedicar una sesión especial de todo esto, ¿no? Un ciudadano medio, ¿cuánto sabe de este tema? Intenta salir tú trabajador de la administración, experto de la administración, de tu calidad de experto. Eso es a lo que me he referido al inicio. Eso es lo más difícil para todos nosotros. Salir de nuestro conocimiento experto para ponernos en la piel del otro, en la piel de la otra persona, de quien nos ha de leer, que no necesariamente es tonta, es más. Yo suelo poner, bueno, ese ciudadano medio puede ser una cirujana cardiovascular o alguien que tiene un doctorado en física del cosmos. ¿Cuánto sabe sobre este procedimiento para pedir, yo qué sé, el cambio de domicilio? Una vez dicho esto es, ¿cuánto tiempo tiene para leer esto? ¿Cuántos pasos ha de dar para llegar a esta información, si es que estamos hablando de una información que está en la página web? ¿Qué quieres que haga con la información que le vas a dar? ¿Qué es lo que tiene que hacer para conseguir lo que él quiere? Yo diría más, pensando en ese destinatario, y es, ¿con qué tono te gustaría presentarte? ¿Como una administración amable, confiable, accesible, empática, que está aquí para ayudar? ¿O como una institución distante, lejana, un poco enfadada, jerárquica y que te trata más como un súbdito que como un ciudadano contribuyente? Un ciudadano contribuyente, el nombre de contribuyente, ahora que es la época de la declaración de Hacienda, creo que también tiene que estar presente en nuestro pensamiento. Entonces, el primer consejo es de tipo cognitivo y es complejo, es pedirle a los trabajadores de la administración, a los expertos, algo que sabemos que es difícil para todos nosotros, salir de nuestra expertitud para podernos poner en el pellejo del que no sabe tanto como nosotros de esos procedimientos. Y a partir de aquí, bueno, podemos ir desglosando otra serie de consejos que he ido diciendo ya un poco más, ¿no? En este sentido de piensa cuántos pasos ha de dar, que sean los mínimos posibles, piensa con qué tono te gusta a ti recibir, por ejemplo, mensajes de tu empresa, la empresa energética que te provee de energía, ¿no? Pues de lo mismo de tu administración. Y bueno, podemos desgajar alguno más como las longitudes extraordinarias de párrafos y frases del lenguaje administrativo que ya están fuera del formato de lectura de los ciudadanos del siglo XXI. Como me has dicho 2 minutos, me detengo. Yo seguiría, pero Bueno, yo creo que podríamos estar 1 o 2 horas intentando exprimirte al máximo posible, porque nos has dado muchísimas pistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratito. Bueno, Irene, has estado escuchando esta pequeña píldora, no sé si quieres apuntar alguna cosita. Estoy tomando nota como una friki. Pues no, en realidad decirte, Estrella, que ha sido que es muy interesante ponerte voz y rostro, porque conocíamos tu trabajo y era una referencia.
que además, oye, también sirva este espacio para poner en valor ese trabajo técnico que hacéis las personas expertas en esto, para hacer esa traducción, que no es una traducción meramente, esto no va de gramática, es lo que intentamos explicar, esto va de mucho más allá y es hacer un abordaje amplio, una mirada poliédrica a lo que significa comunicar y generar eficacia en lo que comunicamos a la ciudadanía. Y hay una frase que has dicho que me ha gustado mucho, que es lo de una clarificación sensata no disminuye el rigor, sino que aumenta la precisión. Claro. Y además genera lo que comentabas, administraciones mucho más amables y mucho más legitimadas, ¿no? para su trabajo y para prestar los servicios de los que los contribuyentes nos beneficiamos todos los días. Así que, pues ahora ya con estos trucos, con estos consejos que nos has dado, más los materiales de referencia que decíamos antes, vamos a tener los foros echando humo. Ya te lo digo. Oye, al hilo de lo que estabas diciendo ahora, se me ocurre que si entre los compañeros que están escuchándonos hay gente del ámbito jurídico o particularmente interesada en el ámbito jurídico, tal vez les interesaría nuestro libro Hacia la modernización del lenguaje jurídico de 2011, en el que participaron, por ejemplo, el entonces secretario de Estado de Justicia, después ministro de Justicia, multitud de juristas y también muchos lingüistas, porque ahí hay mesas redondas y talleres de trabajo sobre cómo hacer más claras las narraciones jurídicas, por ejemplo, cómo solucionar los problemas de falta de referencia, etcétera. Simplemente por si puede ser de ayuda. Pues nos lo apuntamos, nos lo apuntamos. Mil gracias, Estrella. Vale, a vosotros. Hasta la próxima. Chao. Chao.